favor me confirman si la estamos viendo en, en línea. Y empezamos pues nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a ver el matrimonio como una alianza. El sacramento del matrimonio debe comprenderse como una alianza de vida. Por esa razón vamos a hacer un análisis, vamos a hacer un recorrido de la trayectoria teológica de la unión conyugal, partiendo del libro del Génesis de la creación hasta el sacramento de la nueva alianza en Jesucristo. Entonces, nuestra tarea el día de hoy y la siguiente clase es poder hacer una analítica de fundamentación bíblica, entendiendo cómo se concebía el matrimonio desde el mismo momento de la creación del hombre y la mujer para la constitución de familia, para la unión conyugal, hasta la plenitud de esa unión de hombre y mujer en el sacramento de Cristo. Es muy importante que nosotros veamos este sacramento en dos ópticas. La primera óptica es la lógica del servicio y la segunda óptica es la lógica de la alianza. El matrimonio es servicio y alianza. Bien, comencemos con una diferenciación que a mí me parece fundamental a la hora de aproximarnos a este sacramento. Nosotros debemos hacer un tránsito entre el matrimonio visto como un contrato humano, como un pacto humano entre dos sujetos diferentes o más sujetos diferentes. Cuando yo digo más sujetos diferentes, no estoy queriendo decir que nosotros comprendamos el matrimonio desde la poligamia, sino que muchas veces en las uniones maritales intervienen actores externos. Por ejemplo, quien pacta el matrimonio no son los contrayentes, sino la familia de los contrayentes, ¿sí? Y consideran o construyen la unión marital dentro de una mirada contractual y un contrato netamente humano, es decir, un contrato que persigue intereses que son realmente inmanentes, temporales, que se acaban, que se destruyen. Es necesario pasar de una visión legalista y contractualista del matrimonio a una comprensión del matrimonio como una alianza divina. Es decir, que la unión esponsal de hombre y mujer es al mismo tiempo una alianza con Dios. Es una renovación y una forma de vivir la alianza que empezó desde antiguo, que empezó en el Nuevo Testamento y que en Cristo adquiere plenitud. Entonces podemos decir que el sacramento del matrimonio puede comprenderse como una alianza de vida, y por favor unan estas dos palabras, alianza de vida, entre un varón y una mujer bautizados. Y esto es otra palabra que hay que hacerle un énfasis, entre un varón y una mujer bautizados. El sacramento del matrimonio solo puede ser contemplado y practicado entre bautizados. Incluso cuando hablamos de matrimonios mixtos, lo que se pide es que esa otra persona comparta la fe dada por el sacramento del bautismo, así estén en otra denominación del cristianismo. Por esa razón, esa unión entre hombre y mujer bautizados, que mediante su consentimiento participan del sacramento de Cristo, se constituye en la forma como se dinamiza el sacramento del amor, el sacramento del matrimonio. Un hombre y una mujer bautizados que en la libertad de su consentimiento, de su donación al otro, participan sacramentalmente del amor con que Cristo se entrega a la iglesia, del amor con que Cristo ama a la iglesia. Y esta es la clave de lectura fundamental. Recuerden ustedes que el sacramento es una forma de inserción en el misterio. En este caso es el misterio del amor de Cristo hacia su iglesia. Y la forma como nosotros participamos en esa inserción en el misterio del amor de Cristo hacia su iglesia
es a través de la entrega y el amor del esposo hacia su esposa y de la correspondiente respuesta de la esposa a su esposo. La tradición cristiana entonces no comienza esta comprensión en la celebración litúrgica, sino que comienza esta celebración en la escritura y de la escritura transita a la liturgia. Por esa razón, esta clase vamos a hacer la fundamentación bíblica y vamos a trazar el itinerario. Partimos de la creación, vamos a la alianza, después vamos a la palabra de Cristo y finalmente el misterio de Cristo Jesús, que forma una sola trayectoria teológica y que se encarna en la vida y la vivencia de la Iglesia. El catecismo sintetiza esta perspectiva al afirmar que Cristo elevó el matrimonio entre bautizados a la dignidad del sacramento. Es decir, es un sacramento instituido por el mismo Cristo. Vamos a ir a la simiente bíblica que la podemos encontrar en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 24. Aquí está el texto en su versión hebrea. ¿Y por qué la he puesto en esta versión hebrea? Porque hay una palabra del hebreo que va a ser transversal en la apropiación que el cristianismo asume de este versículo del Génesis 2, 24. Dice el versículo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo repito, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Este texto será retomado posteriormente por Jesús y por Pablo, y la expresión hebrea basar ejat va a ser fundamental, una sola carne. Y por favor, anoten esa expresión, una sola carne. El basar ejat de este versículo del Génesis 2:24 será el que dinamice la lectura bíblica de la institución del matrimonio en Cristo. Este texto, entonces, será retomado por Cristo en el Nuevo Testamento a través de una formulación griego que es sarx mía, una sola carne. Sarx es la palabra que designa carne. De hecho, cuando Cristo resucita, recuerden que la resurrección de Cristo tiene muchos componentes, pero una de las lógicas de la resurrección de Cristo es que su carne ha mutado, su carne ha sido glorificada. Por esa razón nosotros no creemos en la profesión de fe solamente en la resurrección de los muertos, sino que la forma correcta como los padres de Nicea y los padres apostólicos constituyeron los símbolos de la fe era con la palabra sarx, con la resurrección de la carne. Esta carne adquiere unidad. La unión esponsal le da unidad a la carne, de tal manera que sin diluirse la identidad de los sujetos, el hombre y la mujer, se constituye una relación, un vínculo indisoluble en la carne, ¿sí? Que le da plenitud a la identidad misma de los sujetos. Por eso podemos decir que la unidad matrimonial no designa simplemente una proximidad afectiva. No es que yo siento empatía con mi pareja y porque yo siento una empatía muy especial con mi pareja, ya estamos listos para la plenitud de la unidad matrimonial. Hay mucha gente que se casa por empatía. Hay mucha gente que se casa porque tiene un horizonte común, porque tienen de pronto una religión común, una ideología común, un trabajo común, unos gustos comunes y están girando en torno a la dimensión empática y netamente
afectiva, a la proximidad afectiva. Y resulta que la unidad no se da por la proximidad afectiva. Incluso la unidad puede darse por una distancia afectiva, es decir, porque yo no tenga todas las cosas en común con el que va a ser mi esposa, con quien va a ser mi esposa, con quien va a ser el esposo de alguien, puede que yo no tenga toda la proximidad afectiva con él, pero eso no quiere decir que no haya una unidad matrimonial. ¿Qué es la unidad matrimonial más allá de la aproximación afectiva? Expresa básicamente una comunión de vida que compromete integralmente a los esposos. Y esta comunión de vida encuentra su asidero en una sola carne, en una sola dimensión de lo físico, de lo corporal, de la dimensión del soma, del cuerpo, de la carne, como una mixtura, una unión íntima. Y esta unión termina siendo comunión de vida. Por esa razón decimos aquí que hay un vínculo indisoluble. La comunión de vida que compromete integralmente a los esposos es un designio del Creador. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos creó para vivir en comunión. Y esto es muy importante. Por esa razón, el hombre, vuelvo a repetir el texto de Génesis 2:24, por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El abandono de la casa paterna y de la casa materna implica una nueva condición de vida. Padre y madre me han dado mediante el vínculo esponsal mi identidad, mi existencia. Ahora, dejar a padre y madre significa construir, fundamentar una nueva forma de vida. Pero es una nueva forma de vida que no está proyectada en solitario, sino que está consolidada desde la comunión existencial. Esta unión se unirá, la expresión se unirá tu mujer, hace referencia precisamente a la dimensión de la comunión. La comunión significa unión. No, reitero, no una unidad por los gustos. Es que a ambos nos gusta esquiar, entonces somos la pareja perfecta. No una unión por las modas. Es que ambos somos de tal grupo urbano, entonces ambos somos rockeros, rock and rolleros, entonces somos la pareja ideal porque nos encanta el rock a ambos. No se trata de una unión por afinidades. Entonces, somos afines porque nos gusta la misma música, nos gusta la misma comida, nos gustan los mismos restaurantes. No, ahí ustedes están dando una descripción de un buen amigo, pero no de un buen esposo, de una buena amiga, pero no de una buena esposa. Reitero esto, la unidad matrimonial no designa simplemente una proximidad afectiva, una empatía, sino que va a expresar una comunión. Te unirá a su mujer y una comunión existencial, una comunión de vida, y serán una sola carne. La comunión de vida es lo que compromete integralmente a los esposos, no es la afinidad. Ustedes pueden tener un esposo, una esposa, un novio, una novia muy afines en muchas cosas. Pero si no están dispuestos a tener comunión de vida, es decir, dejar de ser carnes separadas y volverse una sola sarx mía, basar ejat, pues usted va a tener un buen compañero de planes, una buena compañera de fiestas, un buen compañero de restaurantes, una buena compañera de actividades lúdicas, pero no una comunión de vida. Y es que al final, en el matrimonio, no se trata de tener un compañero o una compañera. De lo que se trata es de ser uno solo. Esta lógica del Basar Ejet,
que posteriormente el Nuevo Testamento va a denominar sarx mía, es la que va a utilizar Jesús en el Evangelio de Mateo y posteriormente San Pablo en el libro de los Efesios. Vamos a avanzar y vamos a ir a la institución que emplea Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 4 al 6. Jesús vuelve al principio. Jesús retorna al libro de la creación y le da plenitud. ¿Qué dice el Señor? ¿No han leído que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Miren esto que hace Jesús acá. Jesús, para fundamentar el sacramento del matrimonio, la unión de vida, la comunión de vida, recurre al Génesis, recurre a la creación. ¿Y qué está queriendo decir el Señor con esto? Desde siempre y para siempre, la unión matrimonial en el corazón de Dios ha tenido la intención de dar plenitud a su criatura. Por esa razón, desde el principio los hizo varón y mujer. Y prosigue en el versículo 5, y serán los dos una sola carne. Jesús reitera lo presentado por el libro del Génesis. Desde el principio, la palabra principio es la palabra arges, arges, desde el principio. Jesús sitúa el matrimonio fuera de la redefinición social y lo devuelve a su estado original. Es decir, rompe el arquetipo del matrimonio como un contrato cultural. Un antropólogo, un sociólogo nos diría que el matrimonio es un contrato cultural. Hay uniones matrimoniales en distintas culturas, incluso politeístas, culturas donde no existe Dios en su argot, en su libro sagrado o en su comprensión espiritual, y allí hay matrimonio como un contrato. Jesús rompe esa idea y Jesús pone el principio. ¿Y cuál es el principio? El que ya veíamos hace un momento con el Basar Hat y el Sarx Mía desde el principio. Desde el principio los hizo varón y mujer para que fueran una sola carne. Entonces, desde allí parte Jesús. Nos devuelve al estado original de la unión matrimonial. ¿Sí? Y rompe con el contrato social y rompe con la comprensión sociológica o antropológica del matrimonio como una unión necesaria para la reproducción y como una unión necesaria para que una cultura, una sociedad, una comunidad pueda sobrevivir demográficamente. Aquí, en el principio, pone la intención del creador. Mire que el matrimonio no gira sobre la intención del varón o sobre la intención de la mujer, sino que la intención del matrimonio gira en torno al querer del creador. No han leído, dice Jesús, no han leído que el creador desde el principio los hizo varón y mujer y serán los dos una sola carne. Nos lo recuerda y nos lo recuerda enfáticamente. Aparece entonces esta intención, busca una transformación radical de la condición relacional y con ello él quiere superar la simple juxtaposición de dos individuos. En el matrimonio no es 1 más 1 = 2. ¿Sí? Esa es una fórmula buena para las matemáticas humanas. Pero el matrimonio es 1 más 1 = 1. 1 más 1 no va a dar 2. 1 más 1 va a dar 1 en la lógica matrimonial, porque no se trata de la yuxtaposición de dos sujetos distintos que se unen por una empatía o por un afecto o por un deseo o porque tienen muchas cosas en común o por un interés o por una tradición matrimonial, cultural, religiosa, familiar, sino porque
están dispuestos a ser una sola sarx mía, una sola carne. Y aparece también posteriormente en este mismo texto una expresión, lo que Dios ha unido. Mire que finalmente comienza todo con el Creador, desde el principio, el arjé, desde el principio. Es en el principio de la intención creadora de Dios que ya no son dos porque están unidos por Dios. Esa es la lógica del matrimonio. Esa es la teología del matrimonio. Dios nos creó para estar juntos. Dios nos creó, hombre y mujer, para ser uno solo, para no estar en solitario. Y para ello, Dios mismo, el que nos creó para ello, nos ha unido. Por eso lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Literalmente, juntar bajo un mismo yugo, es lo que traduce esta palabra, ¿sí? Literalmente es juntar bajo un mismo yugo. El sujeto de la acción de unir, entonces, es Dios mismo. El sujeto que devela la intencionalidad del matrimonio es Dios mismo. Luego, un matrimonio sin Dios no es matrimonio, es contrato social. Un matrimonio con Dios es aquel que parte de la intención del Creador y culmina en la unión del Creador. El Creador que intencionadamente desde el principio, desde el arjé, hizo que hombre y mujer se unieran para ser una sola carne, es el mismo que al final une y une para que no exista división. Vamos a verlo en el léxico de la alianza. Y yo creo que si nos queda muy claro este léxico, podemos entender a mayor profundidad la dimensión sacramental del matrimonio. La expresión que se pone ab arches desde el principio es teológicamente decisiva. Jesús no presenta el matrimonio como una institución meramente social. Aquí no pone cuando Moisés mandó el matrimonio, cuando los profetas le exigieron al pueblo el matrimonio, cuando el rey fulanito instauró el matrimonio, cuando una sociedad aprobó el matrimonio. No, aquí es claro. Ab arges, desde el principio, desde el arjé, desde el comienzo. Bien, esto es fundamental. No es una institución meramente social que pueda redefinirse según las circunstancias. Lo sitúa desde el designio creador de Dios. Y después de haberlo presentado acá desde el principio, está pensado, está constituido para que sea una sola carne, una sola carne. Y esto es fundamental en la constitución de la construcción misma del texto bíblico. Bien, para que sean una sola carne. ¿Qué va a añadir? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Mateo 16, 19, 6. Aquí hay una palabra que es la palabra auketi en el griego, que significa ya no, y señala una transformación de la condición relacional. La alianza matrimonial establece una unidad que supera la simple yuxtaposición de los individuos. Por esa razón, lo que Dios ha unido ya no puede ser separado por el hombre. Y aparece este verbo que está acá en griego, ¿sí? Que es el verbo o es la expresión unir, unir, sinexeusen, unir, y unir bajo un mismo yugo, bajo un mismo manto, bajo una misma carga. Y esto es muy importante.
Miren que no nos une bajo un mismo mantel, es decir, bajo una cosa suave, sino que nos unen bajo un mismo yugo. Saben ustedes que el yugo es la carga pesada. Recuerden que el Señor dice, mi yugo es suave y mi carga llevadera. ¿Sí? El yugo es lo que me ponen, lo que me oprime, lo que me toca cargar. El matrimonio ciertamente es un yugo, es la vida, es la carga existencial, pero no es una carga que se hace en solitario. La expresión en griego, el siseouginemi, eh, reitera, reafirma, eh, insiste en que es bajo un mismo yugo, nos unen bajo un mismo yugo. Esto, esta unión se da mediante la intervención divina directa, el cimiento de la indisolubilidad. Por esa razón es que el matrimonio no se rompe. Lo único que culmina o disuelve el matrimonio es la muerte. El sujeto de la acción es Dios mismo y esta afirmación constituye una de las bases bíblicas de la comprensión cristiana de lo indisoluble. Es Dios quien pone el yugo, pero también es Dios quien une a los sujetos para que el yugo sea llevadero. La palabra paradidomi en griego hace referencia a la entrega, al darse, al darse a sí mismo. Por ende, el amor es una donación total, es lo opuesto a la posesión. A veces pensamos el amor como una posesión. Mi esposo me pertenece a mí, es mi esposo. Y por eso le ponemos el posesivo por delante. Es mi esposo, me pertenece, es mío y de nadie más. Y se nos olvida que el amor no es posesión, que el amor es donación. Es una donación del esposo a la esposa y de la esposa al esposo. ¿Para qué? Para que en una sola carne puedan ser una sola donación a Dios, una sola oblación al Creador, quien desde la intención de su corazón los creó para ser una sola carne y quien en su acción de unión los vinculó, los bendijo para que fueran uno solo. Por eso lo que Dios ha unido no puede ser separado por la mano del hombre. Esto es fundamental, esto es fundamental. ¿A quién le pertenece mi esposo? ¿A quién le pertenece mi esposa? ¿Quién? Pues finalmente no nos pertenecemos ni yo a ella ni ella a mí. Nos pertenecemos como una sola carne a Dios. Él es el Señor de quien está la pertenencia. Por esa razón, no es una posesión, es un amor oblativo, es una donación total. Y finalmente está la palabra mysterion, la palabra griega que hace referencia al misterio. Es la realidad salvífica, es el lugar donde habita Dios. El diseño de Dios manifestado y hecho visible en el mundo a través de la alianza matrimonial expresa el misterio. Y por esa razón decimos que es un sacramento del amor. El matrimonio es un sacramento del amor. Recuerden que nosotros no podemos conocer el misterio cara a cara. Lo conocemos mediante el sacramento. El sacramento nos devela el misterio, nos introduce en el misterio. Luego, si yo quiero conocer el misterio del amor de Dios, lo puedo ver en el sacramento del amor esponsal. Una forma de contemplar el misterio. El amor esponsal es un sacramento que nos permite ver el amor eterno de Dios. Vamos al texto de San Pablo, el matrimonio como un misterio de Cristo y de la Iglesia. Vamos al texto de San Pablo, Efesios 5, del 21 al 33. Voy a detenerme un momento en Efesios 5, 25.
El texto es más largo, pero me voy a detener en Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Aquí aparece una clave fundamental, la palabra agapete. Amén. Y quiero aquí recurrir al Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, donde él define y desarrolla de una forma magistral la palabra amor. Recuerden ustedes que él nos habla del amor como fileo, como amistad, como preocupación por el otro. El amor sensible, material y pasajero, el amor de lo sensualizado, el eros. Y finalmente, el amor oblativo, el ágape, el amor que se hace don. Este amor oblativo que se hace don es el amor ágape y es el amor con el cual se define en la Biblia a Dios. En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios se define como amor, como ágape. Y miren aquí que aparece una clave fundamental para entender el matrimonio, maridos. Amén. La expresión en griego es agapete. Amén. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Si nosotros quisiéramos tener una traducción muy literal, pudiéramos decir mujeres, amen a sus maridos, amen a sus mujeres como el amor con mayúscula amó a la iglesia. Es decir, yo debo amar a mi esposa como yo he sido amado por Dios, como yo he sido amado por el amor con mayúscula. Amar como el amor ama. Esa es la manera como se nos está pidiendo, como Pablo en Efesios 5:25 nos pide vivenciar el matrimonio. Maridos, amen a sus mujeres como el amor amó a la iglesia y se entregó por ella. El amor matrimonial queda interpretado a partir del amor de Cristo. Por esa razón es que el amor matrimonial va más allá de las empatías y de los gustos comunes y de los contratos y de los acuerdos. El amor matrimonial va más allá de la atracción física. El amor matrimonial va más allá del erotismo y de la vida sexual. Todo ello hace parte del amor matrimonial, pero no lo reduce. Por esa razón es que el amor matrimonial dentro de la teología cristiana es un amor que perdura en el tiempo. ¿Y por qué perdura en el tiempo? Porque la forma o el dinamismo del amor es eterno, es Cristo mismo. Y viene la pregunta válida y muy interesante. ¿Cómo amó Cristo? Ya San Pablo me está diciendo, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y ahora vendría la palabra clave. Bueno, ¿y cómo amó Cristo a la iglesia? Y Pablo utiliza dos verbos que son fundamentales, que son paradidomi, que significa entregarse. Se entregó a sí mismo. Didomi. ¿Cómo se ama? Con una entrega total de sí. El amor de Cristo no es posesión. Perdónenme que yo insista mucho en esto, porque es que muchas cosas que se ven en los matrimonios y que fracturan a los matrimonios son la idea de la posesión, de que él me pertenece y yo le pertenezco. Y eso es una idea enfermiza del matrimonio. Y es algo que con el tiempo marchita y consume el amor. Y es algo que genera toda una estructura de conflicto en la relación. El amor de Cristo no es posesión del otro, es don de sí, es paradidomi, paradidomi. Yo amo en la medida en que me doy al otro. La realidad humana, la realidad humana, mira la alianza matrimonial
como un signo eficaz del amor que es capaz de entregarse. Por esa razón, por esa razón, es don de sí. Vuelvo aquí a señalar la palabra didomi, entrega de sí, el amor como donación total opuesto a la posesión. Y es precisamente lo que aparece allí en Efesios 5:25. ¿Sí? ¿Cómo ama Cristo? Ya me han dicho, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Pero ¿cómo ama Cristo a la iglesia? Entregándose, dándose, siendo don, no siendo posesión. Yo no le pertenezco a mi esposa, ni mi esposa me pertenece a mí. Le pertenecemos como una sola carne a Cristo. ¿Por qué? Porque somos don de sí, el uno para el otro. Por eso el matrimonio cristiano no es simplemente una relación en la que dos personas se aman con un amor netamente humano. Aman sus gustos, aman su empatía, aman sus sonrisas, aman sus momentos de conexión, aman la forma de ser del otro, aman el cuerpo que tiene su pareja, aman la sensualidad de su vida íntima, aman sus talentos, su intelecto. ¿Por qué razón? Porque el intelecto, los talentos, la genitalidad, todo se va a acabar, todo se va a ir marchitando y se va a ir transformando con el tiempo. Luego, si mi amor está parado en ello, pues mi amor va a ser un amor que tiene una fecha de vencimiento muy próxima. ¿Qué es lo que yo amo en el otro? Y yo creo que esa es la palabra que nos puede ayudar a confrontarnos. El matrimonio no es simplemente una relación en la que dos personas se aman con un amor humano, se aman en torno a sus empatías y talentos, en torno a lo que me gusta del otro, sino que se convierte en un signo sacramental del amor de Cristo que se entrega por su iglesia. Luego, la capacidad de amar al otro no se traduce en la capacidad de conexión, de chispa. Hay muchos que dicen, mi matrimonio se acabó porque se nos acabó la chispa, se nos acabó la conexión. Y resulta que era apenas natural que se acabara el matrimonio porque estuvo basado sobre una chispa, sobre una conexión, sobre una empatía. A mí me gustaba que él tenía una gran cabellera y resulta que se le empezó a caer el cabello. A mí me gustaba que ella, mejor dicho, era 90-60-90. Y con el paso del tiempo fueron saliendo las arrugas, fue transformándose su cuerpo y se me acabó el deseo y el matrimonio. A mí me gustaba que a ella le encantaba acompañarme a ver el fútbol y con el paso del tiempo a ella le dejó de gustar el fútbol. Entonces se me acabó el matrimonio. ¿Sobre qué puse mi fe? ¿En quién he puesto mi fe? ¿En quién he puesto mi amor? ¿Cómo he amado? No se trata, y perdónenme si soy muy reiterativo, el matrimonio cristiano no se trata de una relación en la que dos personas se aman mucho. El amor humano es insuficiente, sino que necesariamente tiene que ser un signo sacramental del amor de Cristo que se entrega por su iglesia. Siguiendo un poco más adelante, en el versículo 32 de esta carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 32, Pablo concluye algo que resulta decisivo. Dice él, grande es este misterio. Y yo quiero resaltar esa palabra misterio. No es algo incomprensible, sino que es el designio salvífico manifestado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Lo misterioso, lo difícil de comprender, no es propiamente lo que significa la palabra misterio. En el lenguaje paulino se señala una realidad mayor. ¿Qué es el misterio? El misterio es un designio salvífico de Dios que ha sido manifestado en la persona de Cristo Jesús. Por ello el matrimonio cristiano tiene una doble dimensión.
Por un lado, tiene una realidad humana, una alianza, una comunión de vida y amor. Y por otro lado, tiene una realidad salvífica, un signo eficaz de la unión de Cristo y la Iglesia. El misterio es la unión de estas dos realidades, la humana y la salvífica. Luego, ¿puedo yo salvarme mediante mi matrimonio? Claro que sí, porque mediante tu matrimonio, sacramentalmente, tú trazas el camino de santidad. Y no te salvas sola, y no te salvas solo. En tu matrimonio te salvas siendo una sola carne. Por eso tu esposo o tu esposa se convierte también en tu responsabilidad de santidad. Miren la imagen hermosa de Santa Mónica y de Patricio. Patricio viviendo en el pecado, Patricio viviendo lejos del querer de Dios, Patricio viviendo en la herejía, Patricio rompiendo, pero Mónica siendo fiel al amor, Mónica orando por su esposo, Mónica siendo constante por él y para él, Mónica jugándose su santidad en la santidad de su esposo, en la santidad que estaba prácticamente perdida de Patricio. Mónica que es fiel hasta el último momento. Miren a Rita de Casia. Tenemos muchos ejemplos. La clave para comprender la relación en el matrimonio es esa. Desde el principio, es la primera clave. Desde siempre y para siempre, quiso Dios salvarnos mediante la unión del hombre y la mujer. Y esta unión adquiere una dimensión misteriosa en Cristo y en la Iglesia, porque es un amor que se hace don de sí, que supera la lógica de la posesión. Aquí encontramos entonces esta bella precisión que nos hace y que va a iluminar el ejercicio de la reflexión teológica. En Efesios 5:32 podemos identificar que no constituye por sí solo una definición del sacramento del matrimonio en el sentido desarrollado posteriormente por la teología, pero sí vamos a encontrar que sus fundamentos bíblicos principales son que el matrimonio es incorporado al misterio de Cristo y al misterio de la Iglesia. Y la teología sacramental posteriormente reconocerá que entre bautizados el matrimonio posee una eficacia salvífica propia. Yo me salvo a través de mi vida conyugal. Yo me salvo a través de mi vida matrimonial. Yo me salvo en la unidad de una sola carne. El Catecismo de la Iglesia Católica va a afirmar que el matrimonio significa la unión de Cristo y de la Iglesia y concede a los esposos una gracia especial de amarse con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. Por eso el matrimonio no es un contrato. Por eso el matrimonio no es un acuerdo. El matrimonio es una alianza tal como la que hizo Dios con Abraham, tal como la que hizo Dios con Moisés, tal como la que hizo Dios con el pueblo de Israel en distintos momentos de su historia. La categoría bíblica de la alianza nos permite comprender mejor la naturaleza del matrimonio. Dios establece una relación de fidelidad con su pueblo y Cristo lleva esta lógica a su plenitud mediante la entrega de sí mismo. Esa es una alianza. Esa alianza se traslapa al matrimonio. Dios establece una relación de fidelidad con su pueblo. Los ha creado varón y mujer para que sean una sola carne. Y Cristo lleva esa unión a una lógica de plenitud mediante la entrega de sí mismo. Y esta entrega de sí mismo, el paradidomi, la entrega de sí mismo, es una entrega que finalmente te hace don, te hace semejanza con el Señor. San Juan Crisóstomo, San Juan Crisóstomo nos presenta el amor conyugal como entrega, nos presenta una anatomía del ágape.
Él ofrece una reflexión muy particular sobre la carta a los Efesios, específicamente sobre el capítulo 5, en una homilía que se llama la homilía 20 sobre los Efesios, en donde interpreta la relación entre esposo y esposa a partir de la relación entre Cristo y la Iglesia. Y el principio que estructura la interpretación de San Juan Crisóstomo es revolucionario para su contexto. El marido debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Y por qué digo que es revolucionario? Porque en el momento en que vive Juan Crisóstomo, eh, la lógica de relación hombre y mujer era una lógica de subyugación, de dominación. Por lo tanto, la autoridad cristiana no puede comprenderse como una dominación. El marido no domina a su esposa. Cuando Pablo le dice a las esposas, sométanse a sus maridos, no está queriendo decir, permítanle a su marido ser aquel que ejerce control y dominio sobre usted, sino que debe adoptar la forma de servicio, entrega y amor sacrificial. ¿Sí? El sometimiento no es un sometimiento de esclavitud. El sometimiento es un sometimiento de servicio al amor de Cristo. Luego la esposa sirve en el servicio y el amor de Cristo es entrega. Y es como Cristo ama a su iglesia, entregándose en la cruz por ella. Y Pablo nos dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, es decir, ámenlas en la entrega, ámenlas en el servicio. La respuesta de sometimiento de la mujer es someterse en el amor, es decir, servir en el que está sirviendo. Luego, esa, ese clic, esa unión real entre el amar como Cristo amó a la iglesia y el someterse al servicio, al amor del marido, es un acto de mutua donación, de mutua entrega y de amor sacrificial. Amar en el servicio. La medida del amor del esposo no es su propia comodidad. La medida del amor del esposo no es otra que la cruz de Cristo. Y en esta lectura nos permite comprender que el matrimonio es una verdadera escuela de la caridad cristiana. El esposo aprende a entregarse, la esposa aprende a entregarse, pero entre entrega y entrega ambos aprenden a recibir, ambos aprenden a ser don de sí, pero también aprenden a recibir el don del otro. Yo me entrego, soy don de sí y está muy bien, pero también yo debo aprender a recibir el don del otro. Si es una relación donde solamente uno da, donde solamente uno se está entregando, donde solamente uno es donde sí, decimos que es una relación que se va a marchitar. Es necesario que yo sea donde sí para mi esposa, pero también que yo aprenda a reconocer que soy necesitado del don del otro, es decir, del don de mi esposa hacia mí. Esa relación es fundamental. El esposo aprende a entregarse, la esposa aprende a entregarse. Ambos están llamados a crecer en el amor que tiene su fuente en Cristo. Por esa razón, no es un amor de dominación ni de comodidad personal. Es un amor que adopta la forma de servicio y entrega sacrificial. Insisto, la palabra para ti, mí. Díganle a su novia, díganle a su novio, díganle a su esposo, díganle a su esposa, yo quiero que me ames con paradido mí, con don de sí, con servicio, con una entrega total, con el agacharte a lavar los pies, como lo hizo Cristo. Y yo también estoy dispuesto, yo también estoy dispuesta a amarte con paradido mí, darme la lavar tus pies, para ungir tus pies, para besar tus pies. Eso es fundamental. Y por esa razón vamos a ver la próxima clase cómo en el rito del matrimonio, el consentimiento matrimonial pone esas circunstancias en donde yo debo ser fiel, en donde yo debo amar en la salud, en la enfermedad,
en la alegría, en el dolor. Ahí es donde se vive el paradidom. Y San Juan Crisóstomo nos lo presenta claramente. Por esa razón, para el padre de la iglesia, para Juan Crisóstomo, es fundamental comprender el matrimonio como una escuela de vida cristiana, una escuela de caridad, una escuela de amor cristiano. Bien, yo voy a dejar hasta aquí el día de hoy. Vamos a dejar hasta aquí y en nuestra próxima clase vamos a ver la síntesis patrística del matrimonio y vamos a ver propiamente la ecología litúrgica del matrimonio de manera especial a través de los consentimientos esponsales. No sé si hayan preguntas, hayan dudas eh, y dejamos entonces por hoy, ¿vale? Qué alegría, yo hice esta clase. Yo estoy anhelante y deseando que podamos tener nuestra siguiente sesión, porque tú nos dejaste en el corazón algo hace 2 o 3 sesiones y era como si las personas supieran todas las cosas que pueden hacer inválido un matrimonio, dentro del sacramento nos impactaría. Entonces sé que la mayoría de personas tienen sobre todo esas grandes dudas para nuestra siguiente sesión. Igual si alguien tiene alguna pregunta, estamos abiertos. Alguien acá decía, ¿por qué es diferente un matrimonio católico que un matrimonio de otro rito? Porque el matrimonio católico tiene en primer lugar la dimensión sacramental. Los otros ritos no consideran el matrimonio un sacramento. Eso es fundamental. Luego, las otras confesionalidades religiosas pueden considerar el matrimonio como un contrato, pueden considerar el matrimonio como un acuerdo entre dos partes, pueden considerar el matrimonio un acto de amor muy lindo, pero no lo consideran sacramento. ¿Y qué es que sea sacramento? El matrimonio me ayuda a insertarme en Dios. El sacramento me lleva al misterio. El sacramento me lleva a Dios. Luego en el matrimonio yo no simulo mi amor por mi esposa y mi esposa no simula su amor por mí. En el matrimonio no es un evento social en donde dos adultos se manifiestan su amor. No, el matrimonio es un sacramento, es decir, una celebración litúrgica mediante la cual un hombre y una mujer que fueron creados para estar juntos desde el comienzo, desde el principio, desde la intención creadora de Dios, te hacen que una sola sars mía, una sola carne. Eso es el matrimonio. Es la consumación de la intención creadora de Dios en un mutuo don de sí. Pero ese mutuo don de sí tiene una característica. Es un don de sí acorde al don de Cristo para su iglesia. Yo amo, yo me doy, yo me entrego como Cristo amó, se dio y se entregó a la iglesia. No es un contrato, Hermoso. no es un acuerdo con toda la comunidad, no es un momento lindo en la playa donde va un pastor, ¿sí? Y el pastor firma un acta, donde va un notario, firma un acta. No, es un sacramento. Y eso es lo que lo hace totalmente diferente a otras confesiones o otras prácticas. Mire, hoy en día uno ve que llama matrimonio contratar un chamán, contratar un experto en yoga, contratar un coach, ¿sí? Y que les dé unas palabras lindísimas en la playa y que hagan algún gesto, ¿sí? Y que se digan palabras bonitas y que tengan no sé cuántas damas de compañía a un lado
y los amigos del esposo, que no sé cómo le llaman al otro, ¿sí? Que se tomen una foto con un vestido blanco o que hagan, no sé, quemen papelitos y los tiren al cielo, suelten palomas, o a eso le llaman matrimonio. Y eso no es propiamente el matrimonio cristiano. Eso es, sí, un contrato social, la forma como se consuma simbólicamente un acuerdo entre dos partes, pero no es un sacramento porque eso no los está insertando en Cristo. Esa es la diferencia fundamental. Claro, No son sacramento. súper. Yogis, hermoso, gracias. Y nos vamos es, antojados para la próxima sesión. Invitamos a todos a nuestra próxima sesión, que ya es, como lo hemos hecho con los otros sacramentos, la materia, ¿no, Yogis? Ya el rito explicado paso a paso, qué sí se debe hacer, qué no se debe hacer. Entonces, si ya te casaste, míralo porque te conviene. Si no te has casado, míralo porque te sirve para preparar bien el sacramento y no llegar, no, pues como sin saber a qué estamos entrando. Los invitamos a invitar a más personas, que ustedes puedan tener estos espacios gratuitos. Es un regalo del Señor que nos hace por medio de Teo. Gracias, Yogis, por darnos este conocimiento lleno de muchísimo amor. Gracias a todos ustedes que se conectan a este espacio. Siempre queda guardado, siempre queda guardado en YouTube. Esta vez tuvimos un tema con YouTube, pero lo vamos a descargar y ustedes lo van a poder ver completo en YouTube, entonces no se preocupen. Yogis, como siempre, ha sido un regalo escucharte. Gracias por todo. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere. Estamos listos y preparados para lo que se viene porque es precioso. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Con la gracia de Dios nos encontraremos el próximo martes. Les mandamos un abrazo. Chao.